Nieto trata a su abuela como basura, hasta que descubre lo que ella le dejó. Daniel, un hombre de 28 años, vive con su abuela Mercedes, en una casa antigua y modesta que ella heredó de sus padres. Desde la muerte de sus padres, Mercedes fue quien lo crió, pero ahora la relación entre ellos es distante. Aunque Mercedes ha cuidado de él con mucho amor, Daniel ya no le presta atención. Se levanta cada mañana para ir a su trabajo en una oficina, donde realiza tareas monótonas que no le apasionan. Su vida social se limita a interacciones superficiales con amigos y compañeros de trabajo. En casa, el ambiente es silencioso. Mercedes, cada vez más frágil, pasa sus días de forma solitaria, mientras Daniel sigue sumido en su rutina, sin mostrar interés por su bienestar. Los objetos en la casa, como fotos viejas y cartas que Mercedes guardó con cariño, son solo recuerdos olvidados para Daniel. Lo que más le interesa es esperar que, en algún momento, su abuela le deje una herencia que le permita salir de la rutina. No ve el valor de los recuerdos ni de la vida de su abuela. Solo piensa en lo que podría recibir materialmente. No te vayas, la historia está por comenzar. Suscríbete para más historias impactantes. Un día, Mercedes se siente mal y le pide a Daniel que la lleve al médico. Ella, que ya está muy cansada, intenta no preocuparlo demasiado, pero sus ojos vidriosos delatan algo más grave. Daniel, como siempre, no le da mucha importancia a su bienestar, pero accede de mala gana, sabiendo que no puede dejarla sola en su estado. El trayecto al hospital es tenso y silencioso. Mercedes mira por la ventana mientras Daniel maneja, sumido en sus propios pensamientos, sin hablarle. Durante el viaje, Mercedes, con voz temblorosa, rompe el silencio. Le habla de un antiguo cofre que ha guardado celosamente en su habitación durante años. Un cofre que contiene recuerdos de su vida, cartas de amor que le escribió a su difunto marido, fotos viejas de la familia y algunos objetos valiosos que pertenecieron a sus padres. Lo menciona como un legado que tiene la intención de repartir entre sus hijos y nietos, antes de que sea demasiado tarde. Mercedes le dice que ella quiere que Daniel reciba algo especial de ese cofre, algo que representa la historia de su familia y todo lo que ella ha cuidado por tantos años. Daniel, aunque lo escucha de manera vaga, solo piensa en lo que podría obtener materialmente. Le interesa la parte económica más que el valor sentimental de las cosas. En su mente, ve el cofre como una posibilidad de obtener algo que pueda ayudarlo a salir de su vida monótona y tal vez hacerla más cómoda. Mercedes, consciente de que no puede confiar totalmente en su nieto, no le revela todos los detalles, pero menciona que hay algo en ese cofre que tiene un significado más profundo que cualquier dinero que pudiera contener. Sin embargo, Daniel está demasiado atrapado en sus propios deseos para notar el tono de su abuela, que está tratando de prepararlo para algo más grande, aunque él aún no lo entienda. Después de la conversación en el coche, Daniel se siente molesto por la insistencia de su abuela en hablar de cosas que no le interesan. Durante los días siguientes, se muestra cada vez más distante y evita hablar sobre el cofre o el futuro legado que ella menciona. A pesar de las constantes sugerencias de Mercedes de que es hora de pensar en lo que dejará atrás, Daniel sigue sumido en su rutina y sus preocupaciones personales. Piensa que es solo otro intento de la abuela por llamar su atención y en lugar de ver una oportunidad, la rechaza por completo. La indiferencia de Daniel crece. En una conversación posterior, cuando Mercedes le pregunta nuevamente si ha pensado en lo que ella le dijo sobre el cofre, Daniel responde con sarcasmo y frustración. ¿Por qué te preocupa tanto todo eso? Ya me harás saber cuando llegue el momento, le dice, pensando que todavía le falta mucho para enfrentarse a esa situación. Le molesta que su abuela insista tanto en algo que, en su mente, no tiene importancia. Siente que su vida está estancada y prefiere no pensar en el futuro o en lo que Mercedes tiene para ofrecer. Para él, lo que ella tiene no es suficiente para cambiar su destino. La idea de recibir una herencia lo molesta, pero solo porque lo ve como un obstáculo.
como algo que lo mantiene atado a esa casa que quiere abandonar. Mientras Mercedes sigue intentando acercarse a él, Daniel se muestra cada vez más molesto. Se siente atrapado en su vida y su frustración se proyecta hacia su abuela. Ella, ya cansada por la edad y la enfermedad, ve en él la posibilidad de transmitir algo de sabiduría, algo que le sirva para cuando ella no esté. Pero Daniel no está dispuesto a escuchar ni entender. Rechaza la llamada no porque no quiera lo que ella tiene, sino porque no sabe que esa llamada representa algo mucho más valioso de lo que puede imaginar. Se cierra a cualquier tipo de conexión emocional, convencido de que la única forma de salir adelante es por su cuenta. Una tarde, Mercedes, debilitada por su enfermedad y la soledad que la ha acompañado durante los últimos años, invita a Daniel a sentarse con ella en el porche de la casa, donde el sol se está poniendo lentamente. La atmósfera es tranquila, pero algo en el aire sugiere que es el momento de hablar de algo importante. Mercedes, aunque visiblemente más frágil, parece más serena que nunca. Después de mucho tiempo esperando, decide finalmente hablar con él de manera directa, como si supiera que sus fuerzas no durarían mucho más. Con una voz baja pero firme, le pide que preste atención, pues tiene algo que contarle. Daniel, lo que te voy a contar no tiene que ver solo con un cofre o con cosas viejas. Comienza Mercedes, mirando al horizonte mientras su voz temblorosa se convierte en una calma profunda. Ella le explica que, a lo largo de su vida, ha guardado con mucho cuidado y amor una serie de objetos, cartas y recuerdos que no solo son tesoros materiales, sino fragmentos de la historia de su familia. El cofre que te mencioné no es solo un lugar donde guardé cosas, dice Mercedes, casi como si estuviera hablando consigo misma. Es la memoria de nuestra familia, y su contenido puede cambiarte la vida, Daniel. Pero debes estar dispuesto a escuchar y entender lo que guarda. Mercedes le habla de un objeto muy especial que guarda dentro de ese cofre. Una carta escrita por su madre, que fue escondida durante años debido a su contenido tan personal y doloroso. La carta, escrita en tiempos difíciles, revela secretos familiares que Mercedes ha protegido cuidadosamente. En ella, la madre de Mercedes le explica por qué tomaron decisiones tan difíciles en su vida, decisiones que Daniel nunca ha comprendido, como el por qué la familia tuvo que separarse o por qué nunca hablaron mucho del pasado. La carta es más que palabras. Es la clave para entender todo lo que su familia ha vivido y sacrificado. Mientras Mercedes habla, Daniel comienza a percibir la seriedad de sus palabras. Aunque no lo muestra, algo dentro de él se empieza a mover. Mercedes le explica que lo que ella le deja no es solo una herencia material, sino un legado espiritual. Te dejo algo que no puedes ver, algo que no se mide en dinero ni en cosas. Te dejo la oportunidad de conocer nuestras raíces, las lecciones que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Habla de los sacrificios que su familia hizo durante la guerra, de cómo lucharon para seguir adelante y de las tradiciones que se pasaron de generación en generación. Mercedes le dice que el cofre no es solo un lugar donde se guardan recuerdos. Es un espacio sagrado que contiene la esencia de todo lo que fue su vida, su familia y sus vivencias. Le explica que si él tiene el valor de abrirlo, comprenderá que lo que más importa en la vida no es lo que se posee, sino lo que se ha aprendido y compartido. Solo cuando estés listo para entender todo lo que hay dentro de ese cofre, sabrás lo que significa ser parte de algo mucho más grande que tú. Le entrega una pequeña llave dorada, la que abre el cofre. Esta llave es más que un objeto, es la puerta a tu propia historia, le dice, con los ojos brillando con una mezcla de nostalgia y esperanza. Cuando la uses, estarás listo para recibir lo que realmente importa. Tras la conversación con Mercedes, Daniel no puede dejar de pensar en lo que ella le dijo. La imagen de la llave dorada y las palabras de su abuela retumban en su mente, pero aún lleno de dudas. Se siente incapaz de comprender realmente su significado. Los días pasan
Y aunque se siente tentado por la idea de abrir el cofre y descubrir lo que Mercedes le ha dejado, algo dentro de él sigue resistiéndose. La rutina de su vida lo consume, las mismas preocupaciones, las mismas distracciones. Sin embargo, una noche, mientras Mercedes duerme profundamente en su habitación, Daniel, empujado por una mezcla de curiosidad y remordimiento, decide que es el momento de abrir el cofre. A solas en la casa, Daniel se dirige hacia el cuarto de su abuela. En la mesa junto a la ventana, encuentra la pequeña llave dorada que Mercedes le entregó. Por un momento, duda, sintiendo el peso de la decisión. ¿Vale la pena conocer lo que guarda ese cofre? ¿Realmente cambiará algo en su vida? Por fin, con una sensación de ansiedad, coloca la llave en la cerradura del cofre y con un giro suave, la puerta se abre. El aire de la habitación parece volverse más pesado, como si todo estuviera esperando que él dé este paso. Al abrir el cofre, se encuentra con una pila de objetos cuidadosamente organizados. Fotos amarillentas, cartas atadas con hilo y un par de pequeños objetos que parecen insignificantes, pero que, de alguna manera, llaman su atención. Mientras va desordenando un poco el contenido, sus manos se detienen en una carta escrita a mano. La letra, aunque vieja, es legible. Lo que hay escrito en ella no es solo una simple narración de recuerdos familiares, sino la historia de sacrificios, decisiones dolorosas y la lucha de generaciones anteriores por mantener unida a la familia, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. Mercedes le había hablado de este tipo de cartas, pero leerlo con sus propios ojos es un golpe de realidad que lo deja sin palabras. Se da cuenta de que las historias que siempre creyó irrelevantes o distantes tienen un peso mucho mayor que cualquier herencia material. La emoción empieza a invadirlo y por primera vez siente que el legado de su familia es algo real, algo con el poder de cambiarlo. A medida que Daniel comienza a leer las cartas y examinar los recuerdos guardados en el cofre, se enfrenta a una creciente batalla interna. Por un lado, está la parte de él que quiere seguir adelante con su vida y olvidar el legado de su abuela. Las cartas contienen una historia de sacrificio, pero también de dolor, y le resulta difícil conectar con ese pasado, especialmente cuando está tan atrapado en su propia lucha personal. Las historias de desconfianza, traiciones familiares y tragedias parecen demasiado ajenas a su propia vida, demasiado lejanas. Pero por otro lado, algo dentro de él se siente conmovido. Las cartas y objetos lo retan a enfrentarse a su propio vacío emocional. Este tira y afloja lo lleva a una especie de bloqueo. Por momentos quiere cerrar el cofre y alejarse, pero en otros, siente que debe seguir leyendo para entender la verdad que se oculta allí. En sus momentos más vulnerables, Daniel recuerda las lecciones que su abuela le dio a lo largo de su vida, aunque las haya ignorado en el pasado. Recuerda cómo Mercedes, a pesar de todo, siempre fue la persona que lo apoyó cuando más lo necesitaba. En medio de esta tormenta interna, empieza a ver a su abuela bajo una nueva luz. Ella no solo fue una mujer que le brindó cuidados, sino alguien que había estado luchando contra una historia familiar cargada de secretos y tragedias, pero siempre con una fuerza y amor inquebrantables. De alguna manera, Mercedes había sido su primer aliada en este viaje, y al entender eso, siente una conexión con ella que nunca había experimentado antes. Sin embargo, a medida que sigue leyendo, se da cuenta de que hay algo más. La historia familiar está marcada por una figura oscura que parece haber causado muchas de las divisiones y tensiones a lo largo de las generaciones. Un miembro de la familia, un pariente lejano, cuya ambición y egoísmo generaron conflictos que arruinaron la vida de sus antepasados. A lo largo de las cartas, Daniel encuentra pistas sobre cómo este enemigo de la familia trató de manipular y controlar a los demás, despojándolos de sus bienes y separando a las personas más cercanas. En su corazón, Daniel siente que el verdadero enemigo no es solo esta figura distante, sino también él mismo.
al haber estado tan ciego a los sacrificios de su abuela y de la historia que ella representa. Daniel se enfrenta a diversas pruebas emocionales al leer las cartas y al reflexionar sobre lo que sus antepasados vivieron. Estas pruebas no son solo recuerdos lejanos, son lecciones personales que desafían su forma de ver la vida. Debe confrontar sus propios errores y reconocer las sombras que ha ignorado en su vida. Cada carta que lee parece ponerlo frente a una verdad dolorosa, una que lo obliga a cuestionar su actitud hacia la familia, el sacrificio y la verdadera riqueza. En este proceso, se da cuenta de que el mayor enemigo al que se enfrenta es su propia arrogancia y su incapacidad para ver más allá de sus intereses inmediatos. Con cada nueva carta que lee, Daniel comienza a cuestionar no solo el legado de su familia, sino también su propia vida. Empieza a reflexionar sobre su relación con Mercedes y cómo, a pesar de las diferencias y los errores que ambos han cometido, ella siempre estuvo ahí para él. Un sentimiento de culpa empieza a surgir en su corazón, especialmente por la forma en que la trató, el desprecio que le mostró en momentos de necesidad. Esta introspección lo lleva a un lugar más profundo. Las cartas hablan de sacrificios, de amores perdidos, de la fortaleza de la familia frente a las adversidades. Y todo eso lo hace sentir pequeño, perdido en su propia vida. Sabe que debe cambiar, pero no sabe si es demasiado tarde para remediar lo que ha hecho. A medida que avanza en la lectura, Daniel encuentra una carta particularmente difícil de leer, escrita por Mercedes cuando tenía la misma edad que él. En ella, le explica cómo, en su juventud, perdió a un ser querido debido a su propio orgullo y su falta de compasión. Mercedes describe cómo, después de esa pérdida, aprendió a valorar lo que realmente importa: el amor y la unidad familiar, los lazos que nos unen incluso en las circunstancias más duras. Es una carta llena de arrepentimiento y sabiduría, una que le habla directamente a Daniel, como si su abuela le estuviera susurrando al oído. De repente, Daniel entiende que todo lo que ha estado leyendo no es solo un recordatorio de lo que ha sido su familia, sino una llamada de atención para él. Las cartas de su abuela, las historias de sacrificio y pérdida, no son solo lecciones de historia, sino advertencias para él, sobre lo que podría perder si sigue por el mismo camino. Este descubrimiento lo lleva a una reflexión profunda sobre su vida y su relación con los demás. Se da cuenta de que, al igual que Mercedes, él también tiene que hacer sacrificios, que la vida no se trata de lo que uno puede obtener, sino de lo que está dispuesto a dar. El momento de la prueba suprema llega una noche, cuando Mercedes, debilitada por su enfermedad, tiene un colapso en su cama. El cuerpo de la abuela, que siempre había sido tan fuerte y lleno de energía, ahora se ve frágil y vulnerable. Daniel, que aún sigue lidiando con sus emociones y el descubrimiento del legado de su familia, se encuentra frente a la realidad de que está perdiendo a la persona que más le ha enseñado, aunque de manera indirecta. Esa noche, se queda a su lado, observando cómo ella duerme, y de repente se da cuenta de lo que ha estado buscando en su vida: la conexión, el amor, la cercanía con los demás. En ese instante, ya no le importa lo material ni lo que podría heredar. Lo único que quiere es poder sanar la relación que tuvo con su abuela y darle algo a cambio de todo lo que le dio a él. En un acto impulsivo pero genuino, Daniel decide que quiere estar allí para su abuela en sus últimos momentos, sin importar lo que eso implique. Es una decisión que lo marca profundamente, pues se da cuenta de que su vida hasta ese punto ha estado vacía de significados auténticos, rodeado de superficialidades y desconexiones. En esa noche, con Mercedes aún dormida, Daniel comienza a revisar una última carta, la que Mercedes le había dejado específicamente para él. En ella, Mercedes le habla de su propio arrepentimiento por no haber estado allí cuando más lo necesitaba, pero también le habla de la importancia de las segundas oportunidades, de cómo uno siempre puede cambiar el curso de su vida si está dispuesto a tomar la decisión correcta. A medida que lee esas palabras,
Daniel siente que el peso de todas sus decisiones anteriores se derrumba sobre él. Y por fin, se siente libre para ser quien realmente debe ser. Una persona que ama, que se arrepiente, que quiere redimir su alma. Esa misma noche, Mercedes despierta, y cuando ve a Daniel a su lado, le sonríe débilmente. En ese momento, Daniel siente una presión en su pecho. Lo que su abuela ha significado para él es algo que nunca podrá explicar con palabras. Se siente vulnerable, sabiendo que probablemente será la última vez que esté con ella. Entonces, con una voz temblorosa pero llena de sinceridad, le dice que está listo para hacer todo lo que esté en su poder para honrar su legado. Mercedes, con una sonrisa tenue, le responde: «El mayor legado que te puedo dejar, Daniel, es el poder de cambiar. No importa lo que sucedió en el pasado, lo que importa es lo que hagas con lo que sabes ahora». Tras la conversación con Mercedes, algo dentro de Daniel cambia profundamente. Aunque sigue angustiado por la inminente partida de su abuela, ahora entiende lo que ella le había intentado enseñar durante todos estos años. En lugar de centrarse en lo que no tiene o en lo que podría haber sido, ahora siente un sentido de paz, un entendimiento de lo que realmente importa: las relaciones, el amor y la capacidad de crecer a través de las dificultades. La recompensa que Daniel recibe no es material, sino emocional y espiritual. La visión que tenía de su vida, de su familia y de sí mismo se ha transformado. Ya no ve la vida como algo que debe ser conquistado o manipulado. Ahora la ve como algo que debe ser vivido con propósito y gratitud. En un momento tranquilo, después de días de cuidados y conversaciones con su abuela, Daniel se da cuenta de que lo que había estado buscando, ese propósito, siempre estuvo frente a él. En las cartas, en los sacrificios de su familia, en las enseñanzas de Mercedes. La recompensa de su viaje no es algo que pueda tocar con las manos, sino algo que ha estado dentro de él todo el tiempo. La capacidad de conectar, de sanar, de ser mejor. A medida que la salud de Mercedes empeora, Daniel se enfrenta a la dolorosa realidad de que el tiempo que queda con su abuela es limitado. Aunque sabe que debe enfrentar su muerte, el proceso lo lleva a un entendimiento más profundo de la vida. Daniel, ahora cambiado, decide regresar a su rutina con una nueva perspectiva. Lo que parecía vacío y sin sentido antes, ahora tiene valor. Su trabajo, sus relaciones y sobre todo su familia, que antes había descuidado, se convierten en su enfoque principal. El regreso no es solo físico, sino una vuelta a una vida más plena, consciente de lo que realmente importa. Aunque la vida diaria continúa, Daniel siente que ahora puede vivir con menos peso sobre sus hombros. Ha hecho las paces con su pasado, y las cartas de Mercedes le han ayudado a comprender mejor la historia de su familia. Además, siente que está preparado para enfrentar los desafíos que se le presenten, sabiendo que las lecciones de la abuela siempre estarán con él. La muerte de Mercedes, aunque dolorosa, marca el último paso de su viaje. En la ceremonia, Daniel, que nunca había sido una persona muy abierta o emocional, se siente capaz de compartir sus sentimientos con los demás. Se da cuenta de que las emociones, la vulnerabilidad, no son debilidades, sino el camino para sanar y sanar a los demás. La resurrección de Daniel no es literal, sino emocional y psicológica. Al enfrentar la muerte de su abuela, finalmente se enfrenta a sus propios miedos, a su incapacidad para amar y perdonar. En ese momento, siente que ha renacido, no como una persona perfecta, sino como alguien que sabe cómo vivir de verdad. La historia culmina con Daniel, ahora un hombre completamente diferente, mirando la vieja casa de su abuela desde el jardín. En sus manos, tiene una carta final que Mercedes había escrito para él poco antes de fallecer. En ella, le deja un último mensaje. La vida te llevará por caminos inesperados, pero lo que hagas con ellos depende de ti. No olvides que el amor es la verdadera herencia
Daniel, con lágrimas en los ojos, lee las palabras de su abuela por última vez, pero esta vez no con arrepentimiento, sino con gratitud. Entiende que el legado de Mercedes no es un objeto, ni siquiera una herencia material, sino la capacidad de aprender a amar incondicionalmente, a perdonar y a vivir con propósito. En los días siguientes, Daniel comienza a reconstruir su vida. Visita a los miembros de su familia con más frecuencia, se reconcilia con viejos amigos y, sobre todo, se dedica a ser una mejor persona. La lección final que lleva consigo es que el amor no se mide por lo que uno recibe, sino por lo que uno está dispuesto a dar. La vida, al final, es un legado de amor, y Daniel está listo para dejar el suyo. La historia de Daniel y su abuela Mercedes es un recordatorio poderoso de que las relaciones humanas no siempre son fáciles, pero son las que realmente definen nuestra vida. A menudo, nos dejamos atrapar por el orgullo, el rencor o las expectativas materiales, olvidando lo que realmente importa: el amor, el entendimiento y el legado emocional que dejamos en los demás. Daniel, al principio una persona perdida en la búsqueda de algo que no podía definir, termina descubriendo que el verdadero valor de la vida radica en lo intangible. Las cartas de su abuela, a través de su sabiduría y sacrificio, lo guían a un despertar personal profundo. La lección final que Mercedes le deja no es solo un mensaje de perdón, sino también de conexión, de comprender que en cada error y en cada momento de dificultad, siempre hay una oportunidad para redimirnos. La muerte de Mercedes no solo marca el final de una vida, sino el comienzo de una nueva etapa para Daniel. Un ciclo completo de crecimiento, desde el rechazo a la llamada a la aventura, hasta la aceptación final de lo que significa realmente vivir. A veces, el regreso no es solo al lugar físico, sino a un entendimiento más profundo de nosotros mismos. El legado que dejamos atrás no se mide por lo que acumulamos, sino por la huella emocional que dejamos en las personas que amamos.